Gloria al Señor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis hermanitas amadas del Señor? Bendecidos y bendecidas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Le damos gracias al Señor que nos permite una semanita más estar por esta casa, en este hogar, solamente con el único propósito de aprender, estudiar, crecer en el conocimiento del Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias al Señor por las personas que nos han visitado, que nos han escuchado en nuestro canal de YouTube. Les dejo saber que la página de internet ya no está funcionando. Ahora solo nos quedamos con el canal de YouTube. ¿Por qué? Pues como le expliqué alguna vez, no tenía mucho control ya de la página y entonces el enfoque de hace ya muchos meses atrás ha sido el canal de YouTube. Hay que predicar el Evangelio responsablemente. Bendecido, hemos estado dándole una pausa a la epístola o la primera epístola a Timoteo, creo que las últimas 3 semanas, vamos a continuar con el estudio de la primera epístola a Timoteo. Esta sería la parte número 9. No tengo subtítulo necesariamente, así que puse capítulo 4, que es lo que vamos a estudiar en esta preciosa tarde. Así que a lo que venimos, ¿estamos listos? Gloria al Señor. Epístola a Timoteo, la primera. Vamos a ir al capítulo 4, por favor. Como siempre, vamos a tomar varias notas y vamos a leer algunas cositas importantes. No pienso que me demore mucho hoy, pero bueno, vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, sería la página 318. 3:18. Un gusto estar por acá compartiendo con ustedes. ¿Estamos ahí? Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Las últimas enseñanzas, bendecido, en cuanto a la epístola a Timoteo, si no me equivoco, fue en referencia a la deidad de nuestro Señor, ¿correcto? Hablamos del verso 16 del capítulo 3, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Eso lo explicamos bastante, bendecido. Y también hablamos de unos estudios que están ya en nuestro canal de YouTube, en la parte de series, que se llama Serie Jesús. Hay unos estudios que se llaman Jesús es Dios y otro, La palabra fue hecha carne. Si ustedes o algunas personas que nos escuchan quieren indagar todavía más en el tema de la deidad de Cristo, de la deidad de Jesús, lo pueden hacer también buscando en la parte donde están los playlists del canal y ahí pueden indagar un poquitico más en el tema. ¿Estamos todos en el capítulo 4, verso 1? Dice, empero el Espíritu dice expresamente o expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo, bendecido, se está refiriendo en términos generales cuando dice algunos, pero también se está refiriendo a lo que leemos en el capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 4, o capítulo 1, verso 3, 3 y 4, capítulo 1, verso 3 y 4, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice a Timoteo, ¿no? Cuando me partí, yo me fui para Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni escuchen a fábulas, ni genealogías interminables que engendran cuestiones más bien que edificación, que es en la fe. Te pedí, ¿verdad?, que subrayaras o circularas que es en la fe, en aquel momento cuando leímos eso. Entonces, esos algunos, además de ser tal vez un término general que el apóstol Pablo está usando, vamos a volver al capítulo 4, verso 1, por favor. Incluye dentro del contexto histórico de la carta estas personas
que estaban enseñando diversas doctrinas, ¿correcto? Diversas doctrinas. Aquí el apóstol Pablo lo pone como un poquitico más, diría yo, más serio, más grave, y es un poquitico más específico. Dicen, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa palabra apostatar, vamos a definirla, bendecidos, vamos a escribir un poco. La palabra apostatar significa apartar, dejar de mantener unas ideas o creencias. Significa negar la fe de Jesucristo. La palabra griega apostasía significa un desacato a un sistema, una rebelión sería, ¿no? Como una rebelión a un sistema o autoridad establecida. Significa también, esa palabra en griego significa una rebelión. Significa también un abandono o ruptura de la fe. Una palabra muy importante, ¿sí o no? Y muy grave, diría yo, bendecido, para aquellos que apostatan de la fe. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que en los postreros tiempos, y eso lo dice el Espíritu, algunos apostatarán, se van a apartar, van a dejar de mantener la idea o creencias, van a negar la fe de Jesucristo, van a realizar un desacato a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. Quiere decir que se van a apartar del Evangelio. Van a negar el Evangelio. No se van a someter a la autoridad establecida por Dios. En los últimos 3 estudios, bendecidos, hemos explicado quiénes son las autoridades establecidas por Dios, ¿correcto? Porque hemos hablado del fundamento. ¿Quiénes son? 3. Apóstoles, profetas, ¿correcto? Bueno, apóstoles y profetas realmente, porque ahí incluimos al apóstol Pablo, ¿no?, en la parte de los apóstoles, pero si quieres podemos poner profetas, los apóstoles de la circuncisión y el apóstol Pablo. Son los 3 que ponen el fundamento. Esa es una autoridad establecida por Dios. Cualquier persona que apostata de la fe, se aparta de la fe de Jesucristo, se aparta del Evangelio de la gracia y se va ¿a qué cosas? A diversas doctrinas. Por eso es que no podemos cambiar nuestra manera de pensar, bendecido. Nuestra manera de pensar tiene que ser la mente de Cristo, que es lo que está revelado en el Evangelio. Cuando tú piensas, tienes que pensar como el Evangelio que está revelado. Cuando opinamos, tenemos que opinar de acuerdo al Evangelio. Lo que creemos tiene que ser de acuerdo al Evangelio. Abrimos la mente a otras opciones de creencias, podemos terminar haciendo esto, bendecido. Y a lo mejor sin darnos cuenta, apartarse de la fe, de la creencia. Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas esta pregunta. ¿Cómo te apartas de la fe? ¿Cómo te apartas de la fe? La manera principal, bendecidos, que una persona puede apostatar y apartarse de la fe es muy sencillo y es de esta manera: añadiendo obras a tus creencias. Cuando tú añades obras a la fe, te estás apartando de la fe. Mi hermano, yo pensé que iba a decir el pecado, no necesariamente, bendecido. Cuando tú comienzas a añadir obras, te estás apartando de la fe. Ejemplo, te lo voy a dar ahorita. Ve a Romanos 11:6, por favor.
Romanos 11:6. Te voy a contestar esa pregunta ahorita más tarde. Romanos 11:6. ¿Estamos ahí? Recuerda cómo te apartas de la fe, cómo corremos el riesgo de apostatar de la fe, de apartarnos del sistema del Evangelio de la Gracia, bendecidos. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si no siguen su Evangelio que él predicó, ¿creyeron en qué? En vano, ¿correcto? Entonces, si el apóstol Pablo, bendecido, es radical en ese sentido, lo tenemos que hacer nosotros. Porque no es un capricho del apóstol Pablo, sencillamente no hay otro evangelio, no hay otra verdad, hay una sola. Entonces tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos firmes en el evangelio de la gracia. Mira lo que dice acá. Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Mas si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, bendecido, una vez nosotros comenzamos a añadir obras a la fe, ya nos estamos, ¿qué cosa? Apartando de la fe. Porque para llegar al punto de añadir obras a tu fe, a tus creencias, tienes que experimentar de alguna manera un problema en tu conciencia. De alguna manera te tienes que llegar a sentir culpable. De alguna manera tienes que llegar a sentirte condenado. Y de alguna manera solo la fe en Jesucristo no llega a ser suficiente para esa persona. Y esa persona, con ese problema de conciencia y acusando su conciencia, se siente culpable y entonces va y añade obras a su fe. Entonces comienzas ¿a qué? A apartarte, bendecidos, de la fe. Y eso sucede cuando abrimos nuestra mentecita a diversas doctrinas. No hay otra doctrina, hay una sola. Y nos podemos mantener firmes en esta doctrina, esto es más que suficiente, bendecido. Ahora, nos pudiéramos preguntar, pero ahí en Romanos 11:6 está hablando de gracia y no de fe. Está hablando de gracia y no de fe. ¿Qué es la gracia, bendecido? ¿Qué es la gracia? Y tú verás que tiene que ver con lo mismo. La gracia es la bondad inmerecida de Dios. Haciendo hincapié, bendecidos, en inmerecida. No nos lo merecemos. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bondad inmerecida de Dios que nos salva. Pero esa salvación de esa gracia se recibe ¿por qué medio? Correcto. De la fe. Entonces, aunque ahí dice, si no es por gracia, ya no es por obra, si no es por obra, ya no es por gracia, de otra manera la gracia ya no es obra y las obras ya no es gracia, está hablando básicamente de lo mismo, porque no podemos desconectar la gracia con la fe. La gracia es lo que nos salva. La manera de adquirir esa gracia del Señor es por medio del creer. Una vez, por alguna razón, estamos o nos desviamos a diversas doctrinas, entonces ya la fe no es suficiente, tenemos problemas de conciencia, nos sentimos culpables y comenzamos a añadir obras a la fe. Y ahí es donde comenzamos a apartarnos, apostatar de la fe. Y esa era la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo, bendecido. Ve a Gálatas 2:16, por favor. Gálatas
2:16. Porque recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en la fe? Yo te lo voy a leer rapidito. Ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones, más bien que edificación de Dios, que es en la fe. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo al principio de la carta. Entonces después, en el capítulo 4, le dice, algunos apostatarán, se apartarán, rebelión, abandono de esa fe sana, de la sana doctrina. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente en la fe de Dios, en el conocimiento de Dios. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo. Nosotros también hemos, ¿qué dice? Creído en Cristo Jesús, para que fuésemos justificados por fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ve al verso 19, por favor. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿qué está diciendo ahí, bendecido? Que aunque vivo en una carne vendida al pecado, que aunque vivo en una carne que pudiera afectar mi conciencia, que pudiera acusarme, dice Pablo, mira, yo no permito que me acuse, sino que la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que dice, y la vida que ahora vivo en la carne, una carne, ¿qué cosa? Dañada. La vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió, ¿qué? En vano. Entonces, ¿cuál es el mensaje a Timoteo, bendecidos? Que se mantenga firme en la fe. A lo mejor ese hubiese sido el subtítulo del estudio. Firmes en la fe, firmes en la gracia. Ve a Gálatas 5:1, por favor. Mira la advertencia aquí, muy parecido a apostatar de la fe. Mira lo que dice Pablo acá, bendecido. ¿Cuánto debemos de darnos la oportunidad de abrir nuestra mente, nuestro espacio a otras doctrinas? Nunca. Cero espacio, bendecidas. Cero espacio. No debemos abrir nuestra mente a diversas doctrinas. Una vez abrimos nuestra mente a todo lo que está fuera del Evangelio de la gracia, ya le abriste la puerta a cualquier cosa. Una vez aceptamos algo fuera de lo que está revelado en el Evangelio, no importa que te digan, Dios dijo, no importa que te digan, Dios me habló, no importa que te digan, Dios me reveló, no importa, bendecido, es irrelevante. El apóstol Pablo dice que si un ángel del cielo nos predica otro evangelio diferente, sea anatema, porque no hay otro evangelio. Mira lo que dice acá, bendecido. Estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos libertó. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? ¿Cuál es la idea de Jesucristo por medio del apóstol Pablo? Que nosotros no nos esclavicemos otra vez a ideas innecesarias, bendecido, ideas del mundo. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos libres en Cristo Jesús, que nos mantengamos firmes en la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira lo que dice, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo, ¿de qué? ¿Cuál es ese yugo? La ley. La ley, las obras.
la ley, las obras. He aquí, dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo os aprovechará ¿cuánto? Nada. Y ahora, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que en la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mas nosotros, por el Espíritu, no por las obras de la ley, aguardamos la esperanza de justicia, que es ¿por qué? Por fe. Es la misma advertencia que le está dando Pablo a Timoteo. Algunos van a venir y mira, se van a apartar de lo que el Evangelio de la gracia de Dios enseña. Ve a Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8. No apartemos nuestro oído, bendecidas. No apartemos nuestro oído. Seamos diligentes, estudiemos, leamos. ¿Tú sabes por qué muchas veces se nos es difícil aclarar ciertos asuntos doctrinales en nuestra mente? Porque no repasamos, porque no leemos. Tenemos que leer el Evangelio, bendecido. Tenemos que entender, y me parece que las últimas 3 clases que hemos tenido son muy importantes. Si nosotros entendemos el fundamento de nuestra fe, no tenemos problema. Y lo explicamos bastante claro en las últimas 3 clases que hemos tenido. Mira lo que dice acá. Porque por gracia sois salvos. No puedes desligar una de la otra. Por gracia, la salvación es una bondad inmerecida de parte de Dios hacia con nosotros. Porque por gracia sois salvos, dice, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos apartamos de la fe? Cuando comenzamos a añadir obras a nuestra fe. Ejemplo. El problema principal del ser humano, es no aceptar la gracia de Dios. El problema principal del ser humano es no aceptar la gracia de Dios por medio del creer. Ese es el problema principal, bendecido, de todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y ahí estamos nosotros también. El problema principal del ser humano es no aceptar la gracia de Dios por medio del creer o la fe. Puedes poner ahí entre paréntesis fe. Y querer añadir obras para ser justificado. Y querer añadir obras para ser justificado. Voy a repetir, bendecido. El problema principal del ser humano es no aceptar la gracia de Dios por medio del creer, por la fe, y querer añadir obras para ser justificado. Esta actitud se manifiesta desde el judaísmo. El ejemplo, el judaísmo, es un ejemplo de obras, es un ejemplo de apartarse de la fe. Esta actitud se manifiesta desde el judaísmo hasta cualquier religión pagana. Judaizantes y movimientos cristianos legalistas. Y el catolicismo romano.
La fe no es de obras. Si es por gracia, ya no es por obras, y si es por obras, ya no es por gracia. Bendecidos, no podemos mezclar una cosa con la otra. Imposible. Ahora, una cosa son buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminásemos en esas buenas obras, y otra cosa son obras para justificarnos delante de Dios. Por eso te digo, para un bendecido, que llegue a apartarse de la fe o de la salvación solo por la gracia de Dios, tiene que tener un problema de conciencia. Tiene que sentirse culpable. Tiene que considerar de que el pecado lo puede condenar todavía. No entiende que el pecado ya fue quitado. No entiende que con una sola ofrenda Dios lo hizo perfecto para siempre. Acuérdate que cuando nosotros abrimos nuestra mente a enseñanzas erróneas y las contemplamos, y la carne es dada a aceptar esas cosas. Porque una característica, bendecido, de los cultos religiosos, por ejemplo, es que cuando te comienzan a hablar del pecado y cuando te quieren hacer sentir culpable, lo van a hacer. Y tú te vas a sentir culpable. Porque ¿quién no cojea de algún lado? Todo el mundo, bendecido. Por eso es que tú ves en los centros religiosos la cantidad de personas constantemente, siempre la misma gente enfrente arrepintiéndose de los pecados. Pero no están siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Si nosotros queremos buscar la motivación correcta de portarnos bien, debe de ser el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, no el temor a que nos vamos a ir al infierno, a que el diablo te va a coger, a que una serie de manipulaciones emocionales, ya sean con entendimiento o en ignorancia, con la intención de manipular o no, es irrelevante, pero igual te están dando una información incorrecta. La manera que nosotros queremos motivar a los bendecidos que nos escuchan es que procedamos bien, porque entendemos lo que Cristo, por una bondad inmerecida, hizo por nosotros. Ese debe ser nuestra motivación, bendecido. El agradecimiento a Dios, el amor a Dios y no el temor a Dios. Porque entonces muchas personas se someten por temor y no por amor. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú te vas a Hebreos y tú comienzas a estudiar Hebreos, tú vas a tener un pleno entendimiento de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tú vas a saber que el sacrificio de Cristo reemplaza todos los sacrificios hechos en la historia del pueblo de Israel. Todo lo que mandó la ley, todas las Pascuas que se celebraron a través de miles y miles de años, bendecido, un solo sacrificio reemplazó todos esos, y no hay necesidad de más sacrificios porque ese sacrificio fue perfecto. ¿Cómo yo sé eso, bendecido? Lo leí. Aquí está. Y ahora lo creo, porque creo que todo el Evangelio es la verdad de Dios. Eso es todo, bendecido. O sea, yo no tengo absolutamente nada especial. Sencillamente leí lo que está escrito. Y esa es mi invitación. Leamos lo que está escrito. Y creamos lo que está escrito. ¿Quieres saber cómo Dios nos salva? Léete Romanos. Correcto. Romanos 3:21 dice: y ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree. Eso yo me lo inventé, tuve que meterme a ayunar y a orar 4 o 5 horas para que el Señor me lo revelara. Bendecido, eso está revelado y escrito hace 2000 años. Sí, Señor. Efesios 2:8 que acabamos de leer. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? El don inmerecido de Dios, la bondad inmerecida de Dios. Hermano, pero ¿cuánto me tiene que explicar? No te tengo que explicar mucho, está escrito. ¿Cuál es la diferencia, bendecido? La diferencia es esta: hay personas que no viven por la fe. Entonces, bendecidos, el problema principal del ser humano es no aceptar la gracia de Dios por medio del creer, por medio de la fe,
y querer añadir obras para ser justificado. Esta actitud se manifiesta desde el judaísmo hasta cualquier religión pagana, judaizantes y movimientos cristianos legalistas, y el catolicismo romano, que está lleno de obras, lleno de rituales, lleno de sacramentos. Hermano Walter, pero eso es lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a seguir leyendo, vamos a regresar a 1 Timoteo 4, por favor. Acuérdate que el enfoque en esta clase fue apostatar de la fe. Leo otra vez: empero, o sin embargo, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos, esos algunos es cuando Pablo le dice en el capítulo 5, ¿no? Algunos que no enseñen diversas doctrinas. En este caso, algunos apostatarán de la fe, se van a apartar, van a desertar de la fe, van a negar la fe, escuchando espíritus engañadores. Esa palabra espíritu, circúlala por favor, tiene dos significados, bendecido. Significa Dios, deidad, etcétera, pero también significa seres humanos. Yo la entiendo como seres humanos, porque yo hasta ahora no sé cómo la gente puede escuchar a un espíritu. Nadie escucha a un espíritu, bendecido. Esa palabra espíritu significa algo que está vivo, un ser viviente. Puede ser un ser humano, puede ser una deidad. Yo lo entiendo como un ser humano. Escuchando a espíritus engañadores, circula esa palabra y pon errantes. Seres humanos errantes, en error, engañadores. Me suena más seres humanos Engañadores. engañadores. Porque como que pega más con Efesios, no vayas ahí por favor, quédate ahí. Con Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, diversas doctrinas, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Sí, sí. Parecido, ¿no? Entonces, donde dice espíritus engañadores, la referencia de eso sería Efesios 4:14, que habla de hombres que son engañadores, ¿correcto? Estamos en Timoteo 4. Y también en el capítulo 1, verso 4, habla de algunos que enseñan diferentes doctrinas, Sí. ¿correcto? Entonces dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya explicamos la doctrina de demonios en una de las clases pasadas, que eran enseñanzas acerca de los demonios. Dice el verso 2: en hipocresía hablarán, ¿qué cosa? Mentiras. Circula eso, por favor. Ahí está el problema, bendecido. Entonces, mira el asunto. Mira el asunto. Hay seres humanos malos, engañadores, que no tienen a Dios bendecido. Y no tienen problema en engañar a la gente. Y no tienen problema en hablar aún de parte de Dios mintiendo. Y esa gente son unos, ¿qué cosa? Mentirosos. Ahora, nosotros, la Iglesia de Cristo, ¿cómo identificamos a esas personas? Mira, conociendo la verdad. Correcto. Y la verdad no se... La única manera. Por eso el énfasis en la doctrina. Por eso el énfasis en conocer tu herencia, tu verdad, tu gracia, el Evangelio. Porque si no conoces la verdad, ¿qué va a pasar? Los mentirosos te van a engañar. Porque son astutos y tienen estrategias para engañarte. ¿Por qué? Porque quieren un beneficio de parte tuya. Te quieren sacar el dinero. Te dicen que es para el templo, te dicen que es para esto, te dicen que es para lo otro. Lo único que quieren es tu plata. Porque mira lo que dice acá, bendecido. Mira lo que dice acá. En hipocresía Sí. hablarán mentira. Pon ahí al ladito, circula hablarán mentira y pon promulgando doctrina errónea. Ese es lo que dice el original. Hablarán mentira. El original dice promulgando doctrina errónea.
Bendecido, hoy en día desde los religiosos hasta los políticos son un montón de mentirosos e hipócritas. Y tú dices muchas veces, ¿cómo esta gente se atreven a eso? Aquí te lo dice, mira. La conciencia. En hipocresía hablarán mentira teniendo, ¿qué cosa? Cauterizada. La conciencia, sí, sí. Circula cauterizada y pon dejar insensible. No sienten, bendecido. No sienten nada, no sienten temor, no sienten remordimiento, no sienten nada. En hipocresía hablarán mentira, promulgando doctrina errónea, teniendo cauterizada significa dejar insensible. ¿Su propia qué? Conciencia. Sí. O sea, no se sienten mal, bendecidos. Se paran en un podium, comienzan a hablar ahí las barbaridades más grandes que te puedes imaginar, porque cuando tú coges el evangelio y tú dices, ¿de dónde me estás hablando? Si nada de lo que estás diciendo está aquí. Pero no se sienten mal. Y mienten. Y dicen, Dios me dijo, hermano. Y oré, hermano, y el Señor se me apareció. El Señor no se le aparece a nadie hoy en día, bendecido. El que te diga, Dios se me apareció, es un mentiroso y tiene la conciencia cauterizada. Al último que el Señor se le apareció fue al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era el fundamento de la iglesia. ¿Por qué se le apareció a los discípulos? Porque iban a testificar de la resurrección. ¿Por qué se le apareció a Pablo? Porque iban a testificar de la resurrección. Una vez el Nuevo Testamento está escrito y el canon bíblico está cerrado, no hace falta más apariciones de Dios. Ahora viene por medio de la predicación del Evangelio. Escuchamos el Evangelio, lo creemos, somos sellados con el Espíritu Santo y seguimos caminando y viviendo lo que vivimos en la carne por medio de la fe en Jesucristo. No necesitamos que nada se nos aparezca, bendecido. Aquí está todo revelado. El canon está cerrado, no hay más revelación. Dios no se le aparece a nadie hoy en día. Hoy vivimos por medio de la fe de lo que está escrito. Más nada. Mira lo que dice acá. En hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. ¿Te acuerdas que hablamos de las obras y la gracia y la fe? Sí. Mira, aquí están las obras. Prohibirán casarse, mandando abstenerse de vianda o comida o alimento que creó Dios para ser recibidas con acciones de gracias por los fieles y conocer la verdad. Esas son obras. ¿Qué van a hacer? Van a mandar a que no te cases, van a mandar a que no comas alimentos. En la Semana Santa, hermano, el viernes no se come carne. El judaísmo tenía un montón de leyes alimenticias. Los católicos a los pobres curas no los dejan casarse. Esas son obras. ¿Por qué? Por la conciencia cauterizada. Dice el verso 4, porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras ¿de qué? De la fe. ¿Y de la buena qué? Doctrina. Bendecido. Dime por favor si no está claro lo que estamos diciendo. Sí, Señor. Fe, doctrina. Criado en las palabras de la fe. ¿Y la fe qué es? No es de obras. No. ¿Y de la buena qué? Doctrina, la cual has alcanzado. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad a todo aprovecha, porque tiene la promesa de vida presente y de la venidera. Fiel es la palabra y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos vituperios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Qué hacemos? Esperamos. ¿Qué es eso? Esperanza. Esperanza. La fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí te está diciendo el apóstol Pablo cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Esperando. ¿Qué cosa? Las promesas de Dios. Porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres. Circula eso, por favor. Pon una notita por ahí abajo y pon el único que salva. No está diciendo
ni está enseñando el apóstol Pablo un universalismo. Quiere decir que todo ser humano es salvo. No, eso no es lo que está diciendo. En otras palabras dice, el cual es el único que salva o es el salvador de todos los hombres. Pon ahí abajo el único que salva y pon como referencia el capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5, donde dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Lo único que te está diciendo el apóstol Pablo es que hay un solo Dios que salva. Y mayormente de los que creen. O principalmente de los que creen. Capítulo 2, verso 5 es tu referencia a eso que te puse. Capítulo 2, verso 5. Donde dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Verso 11, estas cosas manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Qué lindo, ¿no? A diferencia de los que son hipócritas, a diferencia de los que hablan mentira y a diferencia de los que tienen la conciencia cauterizada. Nosotros, bendecidos, cuando hablemos, cuando vivamos, cuando enseñamos esta palabra, acuérdate de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. La única manera de hacer eso es estar criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina. La única manera, bendecido. Entre tanto que vengo, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en leer, en exhortar, en doctrina. No lo manda a hacer nada, bendecido, que llenarse del evangelio de la gracia de Dios, en leer, en exhortar, en doctrina. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Medite estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Quiere decir que se nota en ti, que lees, que estudias, que creces en la fe, en tu buena conducta, en la caridad, en la doctrina. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te... ¿Por qué te oyen? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, pero para que te escuchen una fe sana, tienes que tener conocimiento de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Terminamos el capítulo 4, bendecidos. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 5. Esperamos terminar por lo menos la primera epístola de Timoteo. Bendecidos, tenemos que mantenernos firmes en esta gracia. No porque yo lo digo, bendecido, no porque yo lo digo. Confirma todo lo que se te enseña en estas clases con tu Biblia en mano. Si después en tu conciencia tú consideras que es la verdad, mantente firme en esta verdad maravillosa del Evangelio. Para que no nos comencemos a apartar o a navegar añadiendo obras en nuestra vida cristiana. Vivimos por la fe en Jesucristo, punto, y se acabó. Lo que vivimos en nuestra carne imperfecta, la vivimos confiando en Dios por medio de la fe de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.